Lo tenemos al constitucionalista Félix Lonigro en línea. ¿Qué tal, Félix? Hola, Diana, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Sabemos que hoy estás plagado de llamados justamente por lo de ayer, ¿no? La pregunta para entrar Sí. de lleno en el tema es, ¿debe asumir o debe continuar García Mansilla en la Corte Suprema, nombrado por decreto en comisión aceptado su jura entre gallos y medianoche? Bueno, hace 2 semanas después de que tuvo 51 votos en contra su pliego en el día de ayer en el Senado. Bueno, no, claramente García Mansilla ya está fuera del Senado, Ujú. de la Corte. Lo que pasa es que, a ver, uno dice desde el punto de vista teórico, eh, el rechazo del Senado genera eh, la cesación en el cargo de García Mansilla, que a diferencia del hijo había podido asumir. Eh, pero el tema es cómo se operativiza, porque una cosa es decir, sí, se sale el cargo, bueno, fenómeno, pero el tipo está ahí adentro, y si no renuncia, ¿cómo lo saca? Claro, pero Lo no está lógico, fuera de la Corte, todavía está dentro de la Corte porque dice que le va a preguntar a la Corte qué debe bueno, hacer y hoy Ricardo Lorenzetti, dijo yo nunca aceptaría ser designado por decreto. bueno, entonces, la verdad, dijo también García Mansilla, Perdón, y después no te hace, escuché bien. ¿Podrías ubicarte mejor? no, que, a ver, un Ahí. segundo, Sí, hola, ahí está. entonces, no, eso lo dijo García Mansilla también en su momento, y sin embargo, aceptó, pero, a ver, la realidad es esa, que García Mansilla en este momento sigue estando en el máximo tribunal Ujú. con un título o con un cargo que en realidad ya no tiene. Entonces, eh, ojo porque acá hasta puede haber un delito, que es Claro. usurpación de autoridad, ¿no es cierto? No tiene la designación correspondiente, porque la designación de un juez de la Corte no solo es un decreto, también es un acuerdo senatorial. Entonces, bueno, García Mansilla no renuncia, ok. Dice que le va a preguntar a sus pares. Le va a enviar una nota y la Corte se va a pronunciar formalmente. ¿Vos te acordás, Mariano, el caso de Ana María Figueroa, esta Sí. jueza de casación que había cumplido 75 años y que dijo, no, yo cumplí 75 años, pero el pliego mío todavía está a consideración del Senado, y por lo tanto yo voy a seguir en el cargo. Y bueno, y la Corte le dijo, no, señora, mire, si usted al día de cumplir la edad no tiene el acuerdo del Senado, usted ya no es más jueza. O sea, la Corte aclaró que ella ya no era más jueza. Ujú. Bueno, en este caso la Corte tendrá que aclarar si García Mansilla, la Corte tendrá tres posibilidades: o decir que García Mansilla ya no es juez porque llegó el rechazo expreso del Senado, o decir que a pesar del rechazo expreso del Senado, García Mansilla es juez hasta fin de año, o decir que García Mansilla, a pesar de haber sido rechazado por haber tomado juramento, por haberse prestado juramento, ya es un juez inamovible que no necesita el acuerdo del Senado. Ujú. Son tres posibilidades. Para esto la Corte Para Suprema tiene mí, que reunirse y dictar una acordada o dictar algún fallo, o simplemente esto es una conversación entre ellos y lo acuerdan y renuncia o no renuncia. no, va a emitir una resolución seguramente a través de Ah, la cual va a poner de manifiesto esto, y esto va a servir como antecedente en el futuro, cuando esta situación es inédita. Si bien la Corte, el antecedente no tiene por qué después replicarse en otro caso, pero bueno, ya va a haber un antecedente. Uno en un caso similar el día de mañana decir, ya hubo un antecedente al 25, García Mansilla, todo, etcétera. sí, todo sienta Bueno, precedentes. ¿no? Ahora, vos decías Claro, usurpación de autoridad o de cargo, artículo 246 del Código Penal, ¿no? sí, García exacto. Mansilla, si sigue en la Corte, el día de mañana, cualquier fallo que haga, el damnificado por ese fallo va a impugnar el fallo porque García Mansilla fue mal designado y no y fue rechazado su pliego, porque hay un defecto de Sí. origen, ¿no? Me parece. Digamos, hasta ahora los fallos que dictó García Mansilla o los votos que emitió son válidos porque hasta ahora Hasta era un ahora. proceso constitucionalmente previsto, estaba pendiente del acuerdo del Senado, todavía estaba dentro del plazo, Pero ok. habló del futuro. Ahora,
Sí. A partir de anoche, ya cualquier voto de García Mansilla que constituya un fallo va a ser impugnado. Sí, Fíjate sí, que obviamente. esto podría ser funcional a Cristina Kirchner, porque si la Corte Suprema, por Claro. ejemplo, dijera mañana no me aboco al recurso de queja que planteó el abogado Carlos Beraldi por la causa de vialidad, donde Cristina está condenada a 6 años de prisión, queda firme el fallo de casación, la condena a 6 años, la inhabilitación perpetua, el pago de un decomiso de 87.000 millones de pesos, queda firme el fallo de casación. Bueno, lo que va a hacer que Cristina es impugnar el fallo de la Corte porque tiene un funcionario mal designado y le sirven en bandeja el argumento, ¿no? Ya, fíjate vos lo siguiente, ¿no? Si García Mansilla no se quiere ir, o si la Corte lo habilita a seguir hasta fin de año, se ensucia todo el procedimiento, todo lo que sigue en el proceso de Cristina Fernández. Todas las Va a haber causas. otro elemento, todas, pero en el caso de Cristina Fernández va a haber otro elemento para impugnar la decisión, aun cuando eventualmente los 4 jueces del tribunal confirmaran la sentencia de primera y segunda instancia que tiene Cristina Fernández. No, pero decía, dirás, bueno, yo hablaba de todas las causas de Cristina, porque después por la Corte van a pasar sí, sí. El pacto con Irán, va a pasar el tema Sí. Nisman, va a pasar el tema Autesur y los Sauces, el caso Cuadernos, todas las causas de aquí en adelante quedarían debilitadas en la Corte Suprema por este argumento de que García Mansilla está mal designado. Sí, la verdad es que la Corte daría un excelente ejemplo si dijera, no, mire, García Mansilla, el rechazo de ayer lo puso afuera de este tribunal. Esto sería lo más claro, lo más transparente. Ahora, si la Corte lo habilita, va a haber... Está bien, es cierto que si la Corte lo habilita para seguir hasta fin de año o para seguir... En definitiva, después quien va a tener que terminar resolviendo todas esas impugnaciones es la misma Corte. Y la Corte va a terminar, no va a volver contra sus propios pasos, obviamente. Claro. Pero la verdad es que se complejiza todo y no corresponde, además, no corresponde, Mariano, porque las designaciones en comisión no son designaciones que prescinden del acuerdo del Senado, y el juramento que le toma la Corte tampoco es un reemplazo del acuerdo del Senado. Porque si no, con ese criterio la Corte te dice, bueno, dejá que yo te tomo juramento y hago de Senado. Es como si te hubiera dado el acuerdo. No es así. Exacto. Claro. Entonces, pero bueno, ahora todo está puesto en tela de juicio por esta experiencia inédita. Y sería bueno que quede un antecedente en el sentido de que, bueno, y que en el futuro inclusive habría que regular esta institución de las designaciones en comisión y habría que prever todas estas cosas que están pasando. Al final la realidad marca muchas veces la necesidad de regular cosas para que no vuelvan a ocurrir, ¿no? Porque si no son muchas cuestiones abiertas, confusas, que quedan ahí sin regular. Y sería necesario que se reglamente el artículo 99, inciso 19. Así es, totalmente. Que tanta confusión nos está causando. Gracias, Félix. Muchas gracias por todo. Un abrazo, buen fin de Mariano. Buen fin de semana. Félix Lonigro, constitucionalista de los mejores en la Argentina, pasaba por unas cuantas verdades.